San Mateo capítulo 14, versículo 34, vamos a estar leyendo. Y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Tenemos aquí en estos versículos una breve pero significativa referencia de los muchos milagros que Jesús hizo en su ministerio público en esta tierra. Genezaret era una de esas aldeas que se encontraban en las riberas o en los entornos de el lago de Genezaret, o también conocido como el mar de Galilea. Estaba situada entre Betsaida y Magdala. Y es que Jesucristo con sus discípulos, la barca no llegó ahí por casualidad. No llegó ahí porque para ahí la llevaron los vientos, para ese lugar. No, porque en Cristo, en Dios, no hay casualidades, en Él hay propósitos. En Él hay propósitos. De tal manera que no fue casualidad que la barca desembocara en Genezaret. Y es que ahí Jesucristo se habría de glorificar. Y es que en Genezaret había una cantidad enorme de personas que estaban necesitadas de su favor, de su gracia y de su misericordia. Él había podido llegar o ir a otras aldeas que estaban, como ya le he dicho, en los contornos del lago. Poder arribar ahí. Un día usted quizás se ha puesto a pensar y decir: Señor, ¿por qué me salvaste a mí? ¿Por qué te acercaste a mí? Y como ya he dicho en otras ocasiones, probablemente quizás de toda su familia usted es el único cristiano. Usted es la única persona que conoce al Señor. Quizás sus hermanos, sus parientes, las personas cercanas, familiares o lejanos no conocen a Cristo. Pero un día el Señor desembarcó a las riberas de su mar y no llegó a visitar a su vecino, no llegó a visitar a su hermano, no visitó a su compadre, a su comadre, no visitó a su hermano, a su hermana, sino que llegó a visitarlo a usted. Llegó a su corazón, llegó y lo visitó porque quería salvarlo a usted. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en el versículo 35, aquí nos revela la manera como recibieron a Jesús en Genezaret. Pero es que Jesús llegó un día también a las riberas de este lago, pero en otra ciudad, en otra aldea que estaba también a la orilla del lago, que más bien era en la tierra de los jerusenos. Y ahí Jesús llegó y fue donde el Señor también liberó a aquel famoso endemoniado gadareno. Pero después que Jesucristo liberó a ese hombre y que los demonios que tenían poseído a este hombre le pidieron le pidieron permiso para irse a meter a unos cerdos que estaban por ahí, dice la Biblia que la gente de la ciudad salió al encuentro de Jesús y le dijeron que se fuera de sus contornos. No querían tener ninguna relación con él. ¿Cómo le recibieron en Genezaret? Ahí lo dice en el versículo 35. Y dice que cuando le conocieron, dice, los hombres de aquel lugar, ¿qué pasó? En primer lugar, dice que le conocieron. Otra traducción de la Biblia dice, le reconocieron, dice. No todas las personas le conocen. Hay personas, aún hay cristianos que todavía no le conocen, fíjese. Porque si le conocieran, no le pagaran de la manera en que le pagan a Jesús. Le supieran corresponder. Pero ¿sabe qué? Fíjese que Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, le dijo, si conocieras, le dijo, oiga lo que le dijo,
si conocieras el don de Dios y quién es el que habla contigo, le dijo. Pero lo maravilloso es que esta gente de Genezaret le reconoció. Y mire, hermanos, todos aquellos que le han conocido y todos aquellos que le reconocen a Jesucristo como Señor, como Salvador, como el Todopoderoso, esas personas salen bendecidas. Y dice la Biblia que cuando le conocieron, dice, los hombres de aquel lugar enviaron noticias por toda la tierra alrededor, dice. El pan espiritual no se puede comer solo, no se debe comer solo, es de compartirlo. Estos hombres, estas personas de Genezaret, bien hubieran podido reunir a todas las personas necesitadas de ahí, justamente de la orilla del lago, donde lindaba la ciudad con el lago, ahí reunirse, pero no les bastó. Ellos lo que hicieron fue, después de que le reconocieron, enviar noticias. A saber cómo hicieron, hermanos. ¿De qué manera? No se sabe qué tan grande era la ciudad, no se sabe qué tan amplia era la ciudad, pero no les importó la distancia que tenían que recorrer y enviaron mensajeros, y a saber cómo era la forma que transmitían el mensaje. Probablemente dijeron: el Jesucristo, el prometido, aquel que cura a los enfermos, aquel que sana a los enfermos, está entre nosotros, así que salgan para que sean también bendecidos. Porque dice que enviaron la noticia, dice, por toda la tierra alrededor. Se le estaban presentando a la gente, le estaban diciendo a la gente que alguien especial estaba ahí visitándolos. No era el gobernador romano el que había llegado, no era el embajador, no era el cónsul o el procónsul, no era algún político de la época que había llegado a visitarles, a darles promesas falsas, sino que era nada más ni nada menos que el Hijo de Dios, el Salvador, el dueño del oro y la plata, el dueño de todo el universo, que había llegado a visitarlos. Tenían razón ellos, hermanos, para estar tan entusiasmados de compartir con sus vecinos la visitación gloriosa que tenían. Porque repito, ya una vez nosotros hemos conocido al Salvador y Él ha hecho una obra tan maravillosa en nuestra vida, no nos podemos quedar de brazos cruzados, ni mucho menos con la boca cerrada. Sería un crimen el que nosotros podamos estar con la boca cerrada cuando Dios ha hecho maravillas y milagros en nuestra vida. Y dice, y trajeron a Él, dice, todos los enfermos, dice. O sea, de hecho, cuando la gente vino, no vino solamente a pesquisar, a ver qué es lo que estaba pasando, sino que traían a los enfermos. Sino que aquel padre que tenía a un hijo quizás paralítico en su casa, le dijo: hijo, vete, te voy a levantar porque te voy a llevar ante alguien que te va a sanar. Probablemente aquel hombre que tenía a su esposa quizás tirada ahí en la cama, enferma, le dijo: hija, ahora ha llegado el cambio a nuestra ciudad, ha venido aquel que hace milagros, por lo tanto te voy a levantar de aquí y te voy a llevar ante él, porque hoy vas a ser sana. Llegaron porque había necesidad en sus almas, porque estaban necesitados, por eso le recibieron, no le rechazaron como los de Gadara, sino que lo recibieron con necesidad. Estos hombres y mujeres de Genezaret también se sintieron indignos, fíjense. Se sintieron indignos de su visitación. Es que mire, aquel que realmente ha conocido al Señor, aquel que ha conocido su poder y su gracia, cuando el Señor lo visita, lo menos que se siente es indigno. Y eso es lo que pasó con los de Genezaret, que dice que cuando llegó Jesús, le rogaban, dice. Eso dice el versículo 30 y ¿qué? 36. Dice que cuando venía la multitud y probablemente Jesús estaba en algún lugar determinado esperándolos, la gente llegaba y decía a la gente: no somos dignos de acercarnos a Él, no somos dignos de que Él nos toque. Se acercaron con sencillez. No hay nada más que el Señor aprecie de aquella persona que se acerque a Él que la humildad, que la sencillez. Pero a los soberbios, pero a los altivos de corazón, el Señor los aborrece, dice la Biblia. Dice que le rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto,
porque no se sentían dignos, se sentían más bien indignos de que el Señor posara sus manos santas sobre sus cabezas. Porque dice que le rogaban, dice, no le dijeron: maestro, tócame, maestro, pon tus manos aquí, 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 maestro, aquí en mi hombro, maestro, aquí en mi estómago que me duele. No, dice que al menos le decían: maestro, no nos toques. Pero oiga, hermanos, que eso es sí estar bien consciente, ¿verdad?, de lo que la santidad del Señor representa, de lo santo que es el Señor. ¿O no lo cree usted así? Y nosotros probablemente en oración le decimos: maestro, tócame, maestro, tócame. Pero nunca nosotros procuramos más bien pedirle al Señor que nos permita tocarlo. Probablemente ellos habían oído, hasta sus oídos habían llegado la noticia de que en una ocasión Jesucristo, yendo a la casa de Jairo, una mujer con el flujo de sangre, 12 años tenía esa mujer, de tener el rostro pálido, probablemente todo entristecido, su cuerpo todo endeble a raíz de la pérdida de estos nutrientes de la sangre. Ella no dijo: si tan solo Él pone su mano, si Él me hablare cara a cara, si yo pudiera hablar con Él. Ella no dijo eso. Dice la Biblia que ella lo que dijo y se propuso: si tan solo, dijo, tocar el borde de su manto, dijo. Es beneficioso poder aprovecharnos de las experiencias que otras personas han tenido, porque eso viene a fortalecer nuestra fe. Ellos llegaron a la conclusión y dijeron: bueno, si aquella mujer fue sana con solamente tocar el borde de su manto, al menos nosotros eso es lo que queremos. Y todos, dice, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Todos los que lo tocaron quedaron sanos. Y todo aquel que se acerca a Él, toda aquella persona que se acerca a Él con fe, con humildad, con confianza, de seguro que recibe su milagro. Porque estas personas, podemos ver la confianza y la fe que tenían. Es un ejemplo de fe, hermanos, para nosotros hoy en día. Solo el borde, tocar el borde. Pero no era el manto el que sanaba, era el dueño del manto. Dice la Biblia que se llevaban los paños y los delantales del apóstol Pablo, pero no eran los paños, no eran los delantales del apóstol Pablo, era el Hijo de Dios el que estaba sanando a aquella gente, el mismo que está hoy en medio nuestro y quiere sanar a todos aquellos que están con dolencias. Él es el mismo. Y usted dice: hermano, yo tengo añales de estar enfermo, hasta ya me gusta estar enfermo. Y dice: no, pero yo tengo, dice, hasta lo inimaginable. No importa. Mi Cristo es especialista en imposibles. En este mundo hay tanta miseria, en este mundo hay tanta maldad, en este mundo, hermanos amados, hay tantas enfermedades malignas y feas, pero solo Cristo tiene poder para curarlas. Porque todo aquel que confía en el Señor, dice la Biblia, no será avergonzado. De tal manera que si usted y yo confiamos en el Señor, no seremos confundidos. No seremos confundidos. Estas personas no fueron defraudadas por el Señor. Todos, dice, todos, no dice algunos, todos, dice, todos, y todos los que lo tocaron, dice, todos aquellos que tocaron el borde del manto del Maestro fueron sanos. Fueron sanos. Tú también puedes ser sano hoy.